en este estudio de Primera Corintios y estamos en el tema o en el problema 27. Recuerda que hicimos una lista a un principio, aproximadamente 40 problemas que tenía esta iglesia local situada en la región de Corinto, en lo que hoy llamaríamos Grecia, al sur de Grecia. Y esta era una congregación muy próspera, muy bendecida por el Señor. Y lo que a veces no sabemos por falta de contexto es que estaba ubicada en una posición geográfica estratégica para poder desde ahí divulgar el evangelio a todo el mundo. Gente que hablaba muchos idiomas residía ahí o temporalmente vivía ahí. Así que era un punto estratégico, era un punto importante, un punto como muchas otras iglesias no lo eran. Muchas eran iglesias en una provincia bastante apartada, no muy comunicada, pero Corinto no era así. Corinto era un centro económico importante en el imperio griego primero y después en el imperio romano. El problema número 27 que vamos a ver es que estos hermanos, como a veces también pasa con nosotros mismos, estos hermanos habían olvidado cuál era el propósito de los dones. Y ese es un problema serio, porque cuando se ejercitan los dones sin entender el propósito, sin saber el propósito y sin saber si el don realmente está cumpliendo un propósito, ya ni siquiera su propósito, sino si está cumpliendo algún propósito, hacer eso es imprudente. Y Pablo está llamando la atención a estos hermanos. Y a nosotros también, siglos después, nos sigue llamando este tipo de pasajes la atención para que no seamos así. En el texto, Pablo dice, somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Los dones recibidos del Espíritu Santo tienen un propósito y ese propósito debe cumplirse. El pasaje que vamos a ver hoy está en 1 Corintios 12, desde el 12 al 31. Y parece un tramo largo, pero lo vamos a ver. Todo tiene sentido y es muy didáctico. Pablo es muy didáctico y eso es valioso que haya escrito él inspirado por el Espíritu Santo tanto contenido del Nuevo Testamento que es pertinente para nosotros para conocer doctrina, pero que a la vez fuera alguien tan preparado, tan capaz y tan didáctico para enseñar. Antes de comenzar, yo quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo a Pablo a escribir estas páginas del Nuevo Testamento que ahora arrojan luz en temas que en este tiempo parecen muy oscuros, muy complicados y no tan obvios y tan claros como lo eran en ese entonces. Señor, gracias porque por medio de estos textos, de estos versículos, podemos entender cuál es realmente, no solo cuál es cada don o qué es cada don de los que el Espíritu Santo reparte a cada quien como Él quiere, sino cuál es el propósito de la existencia de ese don y el mandato tan importante para los que tienen cada uno de los dones a ejercitarlo con sabiduría para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te damos y vamos a leer y estudiar este pasaje encomendándonos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues el texto de 1 Corintios 12 dice así, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo,
¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no os necesito, porque al contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Qué texto tan didáctico, fácil de entender. Si no nos complicáramos la vida haciendo más difícil el Evangelio de lo que realmente es, diríamos, ¿qué texto más fácil de entender? Si nos vamos por el sentido recto, el sentido claro, es fácil, no es complicado, no es complicado. Somos nosotros los que lo volvemos complejo, místico, oscuro, complicado. No es así. No es así. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. Miremos esta introducción. Lo que está haciendo Pablo aquí es una analogía entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Y está usándolo como un recurso didáctico para enseñar un tema que es muy complejo. ¿Cuáles son ese tipo de temas complejos que él está estudiando aquí? Usando este recurso didáctico de una comparación entre algo espiritual que tiene su representación real en el cuerpo, en la iglesia, con la anatomía del cuerpo humano. ¿Qué cosas son importantes y complejas? Somos muchos y aún así somos uno. Somos miembros únicos, pero no somos el único miembro. La diversidad en talento, en carácter y en contexto nos hace únicos. La diversidad en los miembros le da sentido completo al cuerpo. Todos los miembros son irrigados por la misma sangre que da vida, la sangre de Cristo. Tal y como ocurre en el cuerpo humano, cada miembro cumplirá su propósito si es gobernado por la cabeza, tal como ocurre en el cuerpo humano. Todo el cuerpo sufre y se enfoca en el miembro que ha sido lastimado. Y vaya si cada uno de nosotros nunca se ha dado un martillazo en un dedo o ha pasado tropezando en una mesa con el dedo pequeño del pie. Es el dedo pequeño del pie. El cuerpo completo podría decir, ¿qué importa un miembro tan chiquito? ¿Qué importa?
Sin embargo, yo les aseguro, porque todos lo han vivido, que todo su ser se hace uno con ese dedito que se tropezó en la pata de una mesa sin querer, de noche, descalzo. Todo el cuerpo, todo el cuerpo se enfoca en el miembro que está sufriendo. Así que cada miembro está diseñado para cooperar con el resto del cuerpo. Un tema muy lindo. Yo creo que todos lo vamos a disfrutar y vamos a aprender. Y más que aprender, vamos a practicar aquí en adelante lo que Dios inspiró a Pablo a escribir. Hay un contexto textual. Cuando estudiamos un pasaje tenemos que ver qué otras cosas importantes se dicen en el mismo párrafo, en el mismo texto que está tocando este tema. Y esto ya lo vimos. Ya vimos los primeros versículos del capítulo 12. Pero recordemos algo importante. En cuanto a los dones espirituales, escribe Pablo a los corintios, pero a nosotros también, en cada congregación, en cada grupo de salvos. Pablo les está escribiendo, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y nos suena pesado que alguien nos diga a nosotros, ignorante, nos duele, nos incomoda. Pero Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo a esa iglesia y a nosotros que tanto necesitamos el mismo tema. No seáis ignorantes. No seáis ignorantes. Por eso está este contenido aquí en la Biblia. Por eso es que estoy escribiendo, para arrojar luz en lo que parece que no tiene luz ahorita. Pero a cada uno, dice el versículo 7, se le da. Él no se lo pone, él no se lo atribuye, él no se lo asigna. Se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Propósito, para el bien común. Para el bien común. Si eso que se está haciendo no obra para el bien común, no cumple el propósito. Se da para el bien común. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Qué cosas? Dar los dones, dar las capacidades, dar las habilidades, dar esos regalos. Las hace uno y el mismo Espíritu. Distribuyendo. ¿Quién? Él, no yo. Individualmente. O sea, cada uno lo trata el Señor especialmente y como un ser único. Individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién sabe para qué soy bueno? ¿Quién sabe para qué soy útil en el cuerpo de Cristo? Dios. Así que Dios, por medio de su Espíritu, me da a mí lo que Él ya sabe que yo puedo desarrollar mejor. Ese es el contexto en el que estamos viendo esto. Primero, no ser ignorantes. Y segundo, reconocer que cada uno recibe algo. Y quien lo da, lo hace en forma soberana, sin pedirle permiso a nadie, ni a nosotros. Lo hace Él por su voluntad para el bien común. Así que viendo este contexto que ya habíamos visto, entremos al versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Toda esa primera parte debería ser sumamente clara. Todos tenemos un cuerpo y todos entendemos claramente. Si no nos queremos hacer bolas con esto o complicarnos la vida con esto, es perfectamente claro. Pero el punto final es lo que vincula en los conceptos que Pablo va a enseñar con algo que conocemos perfectamente bien. Así también es Cristo, como ese es su cuerpo que conocen también, que tiene muchos miembros que ustedes los conocen bien. Es un todo, el cuerpo es un todo coherente y articulado. No es antojadizo, no es caprichoso, no es desordenado, es coherente y es articulado. Cada miembro tiene cualidades especiales y específicas. Cada miembro se debe a los demás como un todo. Y Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien
ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta es otra carta a la iglesia de Éfeso, tocando el tema. Es para edificación. Habilidades, capacidades repartidas para edificación en amor. Y a eso vamos a llegar en el capítulo 13, ya la siguiente semana. En el capítulo 13, que el ingrediente esencial en todo esto es el amor. Y sin el amor, absolutamente todo pierde sentido. Así también es Cristo. Cristo es la única cabeza que nutre un único cuerpo. Él la comanda, Él la lidera, con multitud de miembros en cantidad y en especialidad. Y cada miembro tiene una tarea que puede, pero no solo puede, debe realizar. Debe realizar. Uno no debe quedarse con su don perfectamente guardado en el empaque original para que un día, cuando entreguemos cuentas al Señor, le devolvamos ese regalo que nos dio. Y el Señor va a decir, ni siquiera lo abriste. Ni siquiera lo abriste. Ni siquiera le quitaste el papel de regalo para ver qué había adentro. No, Señor. Lo cuidé así, mira, así como me lo diste de perfecto, así te lo entrego. Limpio, no está arrugado, no está usado, no está lastimado. El Señor va a decir, qué pena. Si era para usarse, era para que abrieras el papel, quitaras la moña, abrieras la caja, lo sacaras y lo usaras y se desgastara de tanto usarlo. Ese era el propósito. Todo eso debe hacerse en humildad, gratitud y amor, no de ninguna otra manera. Colosenses 2:19 dice, no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. De la cabeza viene nuestro crecimiento. De la cabeza viene la dirección. De la cabeza viene el liderazgo. Y la cabeza de ese cuerpo. Estamos hablando de ese cuerpo que es la iglesia. Esa cabeza es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Un mismo espíritu. Miren qué interesante. Todo aquel que ya es salvo tiene la totalidad de Dios por medio de su Espíritu Santo, completo en cada uno. Completo. No es el Espíritu de Dios repartido por pedacitos, un pedacito para cada quien. Es la totalidad de Dios en mí. De tal manera que donde yo esté, aunque esté solo, en un lugar apartado, Dios está conmigo. Y no tengo que invocarlo para que Él venga. Él mora en mi corazón, siempre. Esté haciendo lo bueno, esté haciendo lo malo, ahí está Él. Un mismo espíritu, del cual todos somos, es el que da aliento de vida a cada miembro del cuerpo. Y todo salvo, es sumergido una vez y para siempre en el cuerpo. ¿Qué quiere decir sumergido? Es introducido, es conectado vitalmente con el cuerpo de Cristo, una vez y para siempre. ¿Y quién es ese cuerpo? La iglesia. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, y este es un cuestionamiento importante, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso no hay tal cosa como que yo ya sea un salvo, pero me falta que el Espíritu Santo venga a mí. Si yo soy salvo, el Espíritu Santo ya está en mí. Y si el Espíritu Santo no está en mí, yo no soy salvo. Punto. Claramente dicho por Pablo en Romanos 8:9. Y luego dice, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y ahí está hablando de dos clasificaciones, como los judíos
clasificaban el mundo. Y ellos lo clasificaban judíos y paganos, o judíos y griegos, que era otra forma de decir paganos. Pueblo de Dios e incircuncisos, paganos. Pero el mundo, no los judíos, clasificaban al mundo en dos grandes categorías: personas esclavas y personas libres. Pablo está diciendo aquí, no importa desde qué ángulo lo ves como un judío, lo ves como un pagano gentil, esto es para todos. Judíos, griegos, esclavos, libres, para todos. Si somos salvos, si hemos venido al Señor, hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo y todos bebemos del mismo Espíritu que nos da vida, el Espíritu Santo. Así que no importan clasificaciones, todos somos de Él. Y dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo es un organismo complejo e interconectado. Cada miembro tiene capacidades especiales y únicas que agregan valor al cuerpo. Sí, y solo si cooperan entre sí. Un miembro del cuerpo, no importa qué capacidades y habilidades tiene, si no coopera con el resto del cuerpo, no es valioso para el resto del cuerpo. Tiene que cooperar. Y por eso Dios decidió esta forma en que todos podemos convivir, que es la iglesia, el conjunto de los salvos. ¿Para qué? Para apoyarnos. Ya lo vimos. Las fortalezas de unos cubren las debilidades de otros. Y de eso se trata. Ningún miembro del cuerpo puede, como decimos, robarse el show. En el cuerpo de Cristo, nadie está diseñado para robarse el show. Ningún miembro puede robarle tampoco la gloria a la cabeza, que es Cristo. Y decir, por mi mérito se hace esto. Porque soy tan habilidoso, soy tan dotado, soy tan capaz. No, la gloria es de Cristo y a Él nadie se la quita. Y cuando alguien pretende quitarle la gloria a Dios, más vale que se prepare a enfrentar la disciplina de Dios. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, no mentiras, no cuentos, no fábulas. Verdad. ¿Y dónde podemos encontrar la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad la podemos encontrar en las páginas de la Biblia, no en lo que los demás nos digan. Queremos terreno seguro. Todos queremos caminar por terreno seguro. No queremos caminar por pantanos peligrosos. Entonces, en el tema espiritual, el terreno seguro es la Biblia. La Biblia. Escrito está. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás, dijo, escrito está. No se puso a decir, a mí me parece, yo he escuchado, me han dicho, me han dado. No, escrito está. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Entonces, queremos entender la verdad, queremos vivir de acuerdo a la verdad. Aprendamos entonces a irnos directamente a la palabra. Y si alguien nos dice algo, confirmémoslo, confrontémoslo, juzguemos. La palabra de Dios nos manda a juzgar. Y nosotros tenemos un gran temor de juzgar. Cuando la misma palabra, Pablo, nos manda a juzgar todo lo que oímos. Juzgarlo, analizarlo, comprobarlo con la palabra de Dios. Si el pie dijera, y aquí vamos a ver el primero de dos casos importantes. El primer caso es desvalorarme, minimizarme y sentir que lo que yo hago no vale la pena. En cambio, lo que hacen nosotros, lo que hace otro, eso sí, ¿cómo? ¿Qué diera yo por ser él? Por hacer lo que él hace, por tener el don que Dios le dio. Ese es el caso uno, una minimización.
y una envidia por lo que otro tiene. Eso está mal. Y estos primeros del 15 hasta el 20, Pablo va a tocar esa minimización y esa envidia que no está buena en el cuerpo de Cristo. Es un complejo de inferioridad de algunos miembros y envidia respecto a las capacidades de otros. No soy mano. ¿Quién lo está diciendo? El pie. No soy mano. Claro. Uno diría, claro, estás abajo, la mano está más arriba. Estás pegado al suelo, la mano no. Tienes propósito diferente. Lo que el pie, y aquí es bien importante ver detalles como esto, lo que el pie piense o diga de sí mismo o envidie de otro miembro que no sea pie, no anula su propósito. Sigue siendo pie. Solo entorpece y retrasa la aplicación de su propósito, el cumplimiento de su propósito. Lo retrasa, ansiando ser mano cuando él es pie. Eso nos pasa a nosotros, ¿no se han dado cuenta? A todos nosotros deseando, ¿cómo no fuera yo como él? ¿Cómo no cantara yo como él? ¿Cómo no pudiera yo, qué diera yo por componer música como la que compone él? ¿Qué diría yo por predicar como predica él? En cambio, solo sé manejar finanzas y nada más. Hombre, eso es valioso, valiosísimo. Y mientras más te tardes, más problemas financieros va a tener tu congregación, porque tú, que eres experto en eso, estás anhelando otra cosa cuando bien podrías aportar lo que Dios te ha dado. La decisión de ser o no parte del cuerpo no es del pie. Perdón, pie, pero no es tu decisión ser parte del cuerpo y tener esas capacidades. La decisión que el pie fuera pie no fue del pie. Vaya, más claro no puede estar. La decisión del pie para ser pie no fue del pie, fue de Dios. Él decidió que esa parte tendría capacidades que el resto no tiene. Fue el Espíritu Santo. Y más vale que empecemos a identificar en qué cosas Dios nos ha dotado de una manera natural. Y en vez de anhelar lo que no tenemos, empecemos a usar lo que sí tenemos. Y si el oído, es otro ejemplo, dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Miren, qué claro. Yo lo puedo complicar si quiero, pero no vale la pena. Si es sencillo, es simple de entender, porque le anda buscando uno 3 pies al gato, como dice el dicho. Lo mismo ocurre con cualquier otro miembro. Nosotros no nos autoasignamos nuestro propósito. Lo hace alguien mucho más sabio que nosotros. Muchísimo, infinitamente más sabio que nosotros. Es el que nos dio nuestro propósito. Y en el cuerpo de Cristo se hace la voluntad de quién, adivinen, de Cristo, de la cabeza. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, en forma soberana, según se le dio la gana, pero no en una forma antojadiza y caprichosa, sino porque Él sabía nuestro potencial. Si el cuerpo obedeciera nuestra sabiduría, ¿saben qué pasaría con nuestro cuerpo? Se atrofiaría. Se atrofiaría. Desear lo que no somos nos hace perder tiempo valioso y le complica las cosas al resto del cuerpo. Mientras el pie está en ese dilema existencial, se queda parado el cuerpo y no avanza. ¿Por qué? Porque el pie está analizando y pensando, ¿por qué es que no fui mano? Y todo el cuerpo así como, ya, despierta, eres pie, te necesitamos, tenemos que llegar allá, 200 metros de aquí, y no te mueves, porque estás pensando y pensando, ¿por qué no soy mano? Dios te hizo pie, gracias a Dios,
y tienes propósito y es valioso. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Aquí repite lo mismo que ya ha dicho en los primeros versículos de este capítulo 12. Él lo hizo según le agradó. Dios ha colocado a cada uno de los miembros. ¿Y por qué lo hizo así? Porque Él, mejor que nadie, conoce nuestro potencial. A veces ni nosotros nos entendemos, ni nosotros nos conocemos bien, pero ¿quién nos diseñó? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos salvó? ¿Y quién nos llamó de la oscuridad a la luz? Él sí nos conoce. Él sí sabe nuestro potencial. Entonces, mejor que el que sabe nos asigne qué es lo que tenemos que hacer. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que el que sabe decida por mí, según le agradó. Nada en el cuerpo de Cristo sucede por casualidad y el Espíritu Santo tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Ánimo, ánimo. Yo exhorto a cada uno. Todos tenemos dones. Todos, absolutamente. Eso ahí sí es palabra del Señor. La Biblia lo dice. Todos tenemos dones, capacidades como regalo de Dios. Usémoslos. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Esta es una pregunta casi que lógica. Si todos fueran un solo miembro, todos mano, todos ojo, todos oído, faltaría el pie, faltaría el olfato, faltaría el gusto e infinidad de otros miembros, organismos, órganos, sistemas. Las muchas manos no podrían suplir la falta de pies. Los muchos ojos no podrían suplir la falta de olfato. Y los muchos oídos no podrían suplir la falta de gusto. No lo pueden hacer. Son oídos, son ojos, son manos, pero no son pie, no son olfato, no son gusto. ¿Qué sería el cuerpo? Sería un monstruo, inservible. Eso sería si nos dejáramos nosotros guiar por nosotros mismos en cuanto a nuestro propósito. Fácilmente podríamos convertir al cuerpo de Cristo en un monstruo inservible. Gracias a Dios, nosotros no somos la cabeza. Gracias a Dios, no somos la cabeza. Cristo es la cabeza. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Sin embargo, y aquí repito, gracias a Dios, hay muchos miembros, cada uno con una tarea importante por realizar, cada uno con una misión que cumplir, y cada uno existe para beneficio de todos. No hay dos personas iguales. No hay dos personas iguales. Solo unidos cumpliremos la gran comisión de ir a ser discípulos, identificarlos con Cristo, que salgan del anonimato y luego enseñarles a vivir una vida santa de acuerdo a lo que Cristo enseñó. No solo tener gran doctrina, gran conocimiento, un gran credo. No, vivir, practicar cada momento de nuestra vida haciendo la voluntad de Dios. Mateo 28, 19 y 20, que tiene la gran comisión que le llamamos así. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, siendo sinceros, a la liturgia que se practica o todas las cosas que se practican dentro de una iglesia local,
Podríamos despojar a esa iglesia local de todo si mantenemos la enseñanza. Estamos manteniendo la esencia, la esencia. Todo lo demás está bien, ayuda, contribuye, pero la esencia de la gran comisión es salvar, es guiar a otras personas al camino de salvación y luego no abandonarlos como un padre irresponsable, como bebés espirituales, abandonarlos. No, es guiarlos en el proceso de madurez. Ese es dirían, es el core business de nuestra misión. Es el propósito final y último y más importante de nuestra misión en este mundo. Pero para lograrlo se necesitan dones de diferentes tipos. Y por eso es que somos un cuerpo. Y ahora viene el caso 2. Y el ojo no puede decir a la mano, ya no es envidiando el ojo a la mano, sino el ojo diciéndole a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, y la cabeza es Cristo. La cabeza diciéndole a los pies, la cabeza que es Cristo, diciéndole a uno de los miembros que él mismo nombró como pie, no necesito. Eso es absurdo. Pero ese es el caso 2. Creerme más de lo que soy. Creerme la gran cosa por el don que tengo. Un complejo de superioridad en algunos miembros y desprecio por las capacidades de otros miembros. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y saben una cosa, lo que el ojo piense o diga de la mano, no anula el propósito de la mano. Solo entorpece y retrasa el propósito del que está diciendo eso. En este caso, está entorpeciendo el propósito del ojo, gastando tiempo en juzgar y criticar el propósito de la mano. Él no es mano. La mano con su propósito y el ojo con su propósito. Y ambos dan cuentas a la cabeza, que es Cristo. La necesidad o no de un miembro no la define el ojo. La decisión que la mano fuera mano no fue el ojo. Perdón, ojo, si hiero tu inflado ego. Pero ojo, por muy bueno que tú seas, tú no decidiste que la mano fuera mano. Fue el Espíritu Santo. Así que, como diríamos, ubiquémonos. Ubiquémonos en la posición que nos corresponde. Solo hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. Los demás no somos cabeza en el sentido que Cristo lo es. Tenemos cabeza, tenemos cerebro, tenemos intelecto, tenemos capacidad de análisis. Usémoslo, pero no usurpemos el lugar que le corresponde a Cristo como cabeza de la iglesia. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son más necesarios. Y dice parecen, no dice son los más débiles. Parecen débiles. Y aquí todo hombre que sea sincero debe reconocer que aunque a la mujer se le menciona como el sexo débil, discúlpenme, son mucho más fuertes que nosotros. Son capaces de soportar sufrimiento continuado mucho más que nosotros. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es, hay miembros que parecen más débiles, pero son los más necesarios. No es que sean débiles. Ninguna parte del cuerpo puede decirle a otro o decir de otro, es débil. No puede, no es capaz. ¿Quién sabe? ¿Qué sabe él? La persona muy sencilla, muy humilde, que parece débil dentro de un cuerpo rico en talentos, es valiosísima. ¿Para quién? Para Dios. Y eso es lo importante. Valiosísimos para Dios, cada uno individualmente. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo,
o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. La Biblia no aboga por levantar nuestros niveles de autoestima. Esa es psicología. La Biblia dice, ubícate en la posición en la que Dios te ha puesto, con los dones que Dios te ha asignado para cumplir tu propósito. Y eso sí, eres valioso para mí, pero no te creas valioso frente a los demás. Frente a los demás, humilde. Para mí eres valioso. Esa es la forma. Esa es la forma en que nosotros tenemos valor, según la palabra de Dios. No alimentar el ego con una autoestima para inflarnos. Eso no es así. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nada, no sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él que sí sabe lo que necesitamos, lo que nos conviene. Él es el que intercede por nosotros. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas en nuestro limitado raciocinio para decidir qué es mejor y qué es peor, estimamos menos honrosas. A estas las vestimos con más honra, de manera que la parte que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de qué? De honra. ¿Por qué? Trabajo en el cuerpo de Cristo de perfil bajo, entre bambalinas, escondido, allá atrás, donde no está frente al público. No gozaba de la honra del que está enfrente, en un punto alto, donde todos lo observan. Pero eso no quiere decir que su trabajo sea menos importante. Dios le da honra a todo aquel que hace un trabajo valioso en la obra del Señor de perfil bajo, como un desconocido. No importa, desconocido para los hombres, perfectamente bien conocido y amado y estimado y honrado por Dios. Si su trabajo es bueno, es excelente, Dios lo ve, aunque nadie más lo vea. Así formó Dios el cuerpo, haciendo que todos los miembros sean relevantes, que todos los miembros reciban igual mérito. Dios no valora ni la soberbia ni la falsa humildad. Esos dos extremos. Yo puedo falsamente presentarme como humilde, hasta arrugar la cara para parecer más humilde. Si es falsa humildad, Dios no valora. Y también la arrogancia, la soberbia, la pretensión, tampoco la aprecia Dios. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quién es el que lee los corazones? Dios, nadie más. A fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Que en el cuerpo no haya división, para que los miembros den buen testimonio de Cristo. ¿Saben? Cuando en el cuerpo hay división, se da un mal testimonio de Cristo. ¿A quiénes? A la sociedad, a los que no conocen al Señor todavía. Dicen, para ser así de complicados como son ahí, en todo ese montón que dicen que son cristianos, todo ese montón de religiosos, porque así nos pueden identificar. Nosotros sabemos que somos salvos, pero la gente no entiende ese término. Nosotros sí. Pero divisiones, conflictos, complicaciones, peleas, ¿qué hacen? Lo que estaba haciendo el caso de la iglesia de Corinto, dando mal testimonio, impidiendo, retrasando el cumplimiento de una misión. Pero no debe haber división para funcionar como un todo, para que los miembros se amen, se cuiden unos a otros y para que cada miembro pueda cumplir ahí en el rinconcito que le tocó, cumplir su puesto. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Segunda Corintios 13:11.
Palabras a la misma congregación. Un mismo sentir, vivan en paz, ya no se peleen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por quién? Aprobado no, pastor, no por tu líder, no por tu evangelista preferido, por tu cantante preferido. ¿Aprobado por quién? Por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más dice? Porque a veces no leemos esa segunda parte. Que maneja con precisión. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que maneja con precisión la palabra de verdad. No anda inventando cosas. No anda especulando sobre lo que ignora. Se va al terreno seguro y maneja con precisión la palabra de verdad, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sin sacarlo de contexto. Eso es manejar con precisión. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Uno sufre, todos sufren. Solidaridad al cumplir la ley de Cristo. Empatía. Empatía, sentir que a mí me está pasando lo que a él le está pasando. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿Amarás a Dios? Perfecto. Muchos dicen solo esa parte, pero olvidan, amarás a tu prójimo. Amor arriba, amor a los lados. Eso es la ley de Cristo, amor. Si un miembro es honrado, todos se regocijan. Hay una falta total de envidia. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Empatía, empatía, amor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No espera otra cosa, pero nosotros somos complicados, ¿saben? Los seres humanos somos complicados. Todo lo complicamos. Lo que debería ser sencillo, fácil, lo complicamos. Y lo triste es que lo hacemos innecesariamente. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Vosotros, ¿quiénes? ¿De quiénes está hablando acá? No está hablando de cualquier persona. Vosotros está hablando de los salvos. Aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador y por lo tanto han sido regenerados. Y el Espíritu entonces vive permanentemente en su corazón. Han sido lavados y apartados y llamados a un propósito y han sido dotados con dones. Los salvos en forma colectiva, pero vosotros, entre todos damos forma al cuerpo. Pero solo Cristo es la cabeza que le da sentido a todo. Y cada uno individualmente un miembro, cada uno los salvos en forma individual con nuestras características únicas. Cada uno tiene una función única que cumplir. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Interacción, cohesión, cooperación. Romanos 12:5 dice así. Y en la iglesia, Dios ha designado. Nadie más, discúlpeme, nadie más designa eso. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el conjunto de los salvos, es Dios el que ha designado. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del edificio, de las instalaciones que hoy en muchos casos están empolvadas y cerradas. No es el edificio, no son las instalaciones, no es la denominación, no es la estructura organizacional, no es la religión. Son las personas salvas. Ese es el cuerpo de Cristo. Y Dios ha designado. Dios y solo Dios es quien designa y capacita. Y el llamado no viene solo de Dios. El llamado viene solo de Dios y es irrevocable. Así que Dios no solo nos llama, sino que su llamamiento no se revoca. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir, Dios me llamó y me capacitó para enseñar.
ya sea que lo haga o no lo haga porque me distraigo queriendo ser cantante cuando mi don es enseñar, es irrevocable. Yo me voy a ir a la tumba con ese don y esa capacidad de enseñar y más vale que la use. Y así cada uno tiene su don. Tenemos nuestro don. Dice, y en la iglesia Dios ha designado. Y aquí lo presenta en forma de cuadro. El primer cuadro es lo que vimos ya en la primera parte del capítulo 12. ¿Qué son los dones, las capacidades que Dios distribuye? Y vimos que habían tres grupos diferentes. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Ese era un grupo. Otros, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Ese será otro grupo. Y el tercer grupo, diversas clases de lenguas, que ya vimos en el contexto de Hechos, que está hablando capacidad de hablar idiomas extranjeros que jamás he aprendido. Hablarlos con fluidez para que el que está oyendo entienda como que fuera su idioma materno. E interpretación es la capacidad de decir a los que no entienden ese idioma, decirlo para que lo podamos entender lo que estaba diciendo, es básicamente es interpretar ese idioma extranjero que yo no entiendo, interpretarlo para que me expliquen qué es lo que se dijo en ese idioma. Esos son capacidades, son dones dados por Dios. Pero aquí está hablando en la segunda parte ya de ministerios. ¿Y cuál es la diferencia entre un don y un ministerio? El don es la capacidad para, y el ministerio es el don puesto en práctica. Entonces acá lo que están son diferentes funciones, ministerios, tareas por realizar. Y hace una lista y no necesariamente esa lista está vigente hoy. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Esas son tareas que había que realizar. Y cuando podemos ver, por un lado, las capacidades, los dones, y por otro lado, las tareas, decimos, un apóstol como Pablo, como Pedro, nos mostró que actuaba con sabiduría. Tal vez Pedro a un principio no, pero cuando maduró ya fue sabio, muy sabio, igual que Pablo, que Juan, el hijo del trueno, sabios, palabra de sabiduría, de conocimiento, fe. Muchos dones entran en cada una de esos ministerios. El maestro debe tener conocimiento, pero también debe discernir la verdad del error, sin discernimiento de espíritus. Debe tener sabiduría para poder comunicar. Y así cada uno de esos ministerios requieren de diversidad de dones. Y si es mi ministerio y Dios me lo ha dado, Dios me capacita. Primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y aquí hay un orden. Primero, segundo, tercero, los apóstoles. ¿Qué era el trabajo de un apóstol? Aparte de haber conocido de primera mano de Cristo, de boca de Cristo, haber andado con Él, haber recibido instrucción de Él, modelaban, enseñaban y revelaban. Revelaban. Los profetas, ¿cuál era la función de los profetas dentro de la iglesia de los primeros días, de los primeros años? Era revelar lo que luego formaría lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. En el tiempo de los hermanos de Corinto, de los de Tesalónica, de los de Éfeso, de Judea, no existía el Nuevo Testamento como tal, no había sido redactado y escrito. Entonces, cada congregación necesitaba de parte de Dios que Dios le revelara a esa congregación su voluntad. ¿Por medio de quién? De profetas. Pero los profetas dejaron plasmar. Y ahora hacemos bien en irnos a la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura?
La palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra profética más segura. Los maestros, ¿qué le toca a un maestro? Modelar, interpretar y explicar. Es hacer entendible cosas que son más complejas. Los siguientes 4 son dones que autentican. Los milagros tenían ese propósito antiguamente. Principalmente, Cristo así lo usó muchas veces para autenticar su mensaje. También alivian el dolor ajeno y gestionan, son los que se encargan de administrar ese siguiente grupo de dones, siguiente grupo de ministerios. Y por último, dice diversas clases de lenguas. ¿Cuál era el propósito? Por ejemplo, no vemos lenguas por todo el Nuevo Testamento. Si somos sinceros y rigurosos y nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que está concentrado el tema de las lenguas, especialmente en Corinto y en Pentecostés, al inicio de la era de la iglesia. Fuera de esos 2 momentos, apenas se menciona en otros lados. Entonces, ¿a qué se refiere diversas clases de lenguas? ¿Y cuál es el propósito? Especialmente en el caso de Corinto, que era un centro estratégico comercial mundial, donde había extranjeros de todos los idiomas del imperio. Riqueza en una congregación como Corinto en cuanto a la capacidad extraordinaria y milagrosa de hablar idiomas extranjeros sin haberlos aprendido, tenía propósito. ¿Qué? Revelar el mensaje de Dios a los extranjeros mientras estaban en Corinto. Días o semanas o meses que estaban ahí podían escuchar las maravillas de Dios en su idioma. No tenían que tener intérprete. En su idioma lo podían escuchar. ¿Por medio de quiénes? De los hermanos que tenían esas diferentes clases de lenguas como un don. Y todos en conjunto cumplen el gran propósito. Entonces viene una pregunta aquí bien seria. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos oradores de milagros? ¿Acaso son? Es una pregunta retórica. Y hoy para nosotros no es tan retórica, no es tan obvia la respuesta como debería serlo. Debería ser obvia como era de obvia para ellos. ¿Qué es lo obvio? Que no todos somos apóstoles, que no todos somos profetas, que no todos. Eso quiere decir, algunos no podemos enseñar, otros no podemos cantar, otros no podemos hacer esto, otros no podemos hacer aquello. No todos estamos llamados para lo mismo. Son preguntas retóricas. Hoy el tema se ha vuelto innecesariamente confuso. Todo se da por válido y casi nadie cuestiona nada. ¿Por qué? Tienen un gran temor de cuestionar lo que quizás el espíritu está moviendo. Dios no está mandándonos a aceptar cualquier cosa solo porque nos da temor que podamos estar cuestionando el espíritu. La palabra dice, juzguen los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios, porque han salido mucho engaño en este mundo. Para que un don exista, necesita que exista un propósito. Sin ese propósito, el don es totalmente innecesario. Si un don no está cumpliendo su propósito, es totalmente innecesario. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Ninguno de los dones era obligatorio en todos. Y la distribución realizada por el Espíritu Santo demandaba interacción, apoyo, cooperación entre los miembros. Y cumplir la misión era posible. ¿Gracias a qué? Al trabajo colectivo. En la iglesia de Corinto abundaban los dones. Sin embargo, abundaban también, ¿saben qué? La adulteración de los dones. Y adivinen dónde también está abundando mucho esto. Hoy, en nuestras iglesias. Por todos lados está abundando la adulteración de los dones, la imitación y la simulación de los dones y la tergiversación del propósito de los dones. Eso también está abundando. Así como abundaba allá en Corinto, abunda hoy. Por eso es tan pertinente ver textos como este. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y esto está introduciéndonos ya al siguiente tema que va a ser
hagas lo que hagas. Lo haces sin amor, es cero, cero, cero a la izquierda, no vale nada si falta el amor. Mas desead ardientemente los mejores dones, aquellos que permitan cumplir mejor la gran comisión. Esos son los mejores dones. Aquellos que tengan un propósito claro en la actualidad. Aquellos que edifiquen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Aquellos que arrojen luz en medio de tanta oscuridad. Aquellos que guíen a la verdad y no a la confusión. Aquellos que enseñen un evangelio claro y sencillo. Aquellos que nos ayuden a avanzar hacia la madurez. Esos son los mejores dones. Esos son los que yo debo anhelar. Conclusión. Dios no quiere que seamos ignorantes. Ya basta de tanta ignorancia, de tanta oscuridad, de tanto misticismo. Que seamos entendidos en lo que Dios quiere. No todos tenemos el mismo don, pero todos tenemos un don. Mi don es relevante y es necesario. No debo minimizarlo. Mi don no es superior al de los demás. No debo ser arrogante. Mi don existe con un propósito definido por el Espíritu Santo. Tu tarea primera es encontrar cuál es ese propósito. Y luego de encontrarlo y comprenderlo con la ayuda de Dios, tu mandato es usarlo para la edificación de los demás. Oremos. Señor, gracias porque este pasaje arroja luz en un tema que está rodeado y cubierto de tanta oscuridad y tanta confusión, cuando no debería serlo. Debería ser sumamente claro para poder contestar preguntas retóricas como la que Pablo, inspirado por ti, puso en tu palabra. ¿Acaso? Y que nosotros contestáramos firme y claramente, no, no es así. No todos hacemos lo mismo, no todos tenemos lo mismo. Y cada uno fuimos dotados para hacer algo relevante, con propósito en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú nos ayudarás. Gracias, Señor, porque el don que sabemos que tenemos, tú nos guiarás a practicarlo correctamente para beneficio de todos los demás en el cuerpo de Cristo. Y así poder cumplir la misión para la que nos tienes en este mundo, de hacer discípulos tuyos, guiarlos a la verdad y guiarlos a la madurez. Te bendecimos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.